Muy bien, niños, buenos días. Eh, Estamos con la clase de física general, ya para quinto grado de primaria, y el tema de hoy día es movimiento rectilíneo uniforme variado, MRUV, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a definir lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y a la vez también vamos a ver cuáles son sus elementos y cuáles son sus fórmulas para poder hallar la aceleración, la velocidad y poder determinar el valor que tiene, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Muy bien, observemos la imagen. Nosotros sabemos por movimiento que es el traslado desde un punto inicial hasta un punto final, ¿verdad? Eso es en términos generales lo que es el movimiento. Ahora, el movimiento rectilíneo uniforme variado es un tipo de movimiento que se va a dar en una línea recta, ¿de acuerdo? En el que el móvil varía su velocidad uniformemente. Entonces, vamos a dar este ejemplo. Si nosotros viajamos en un automóvil, podemos experimentar que el automóvil inicie su recorrido. Vamos a suponer que se detenga ante un semáforo, ¿ya? Ante un semáforo en rojo, por ejemplo. El automóvil va a experimentar una disminución de su velocidad y luego empieza de nuevo a acelerar, ¿ya? De nuevo empieza su recorrido y empieza a acelerar. Entonces, ahí nosotros decimos que está acelerando, ¿no? Que esa velocidad ha cambiado. Entonces, el movimiento es constante, ¿ya? Si la velocidad aumenta, es de movimiento acelerado. Si la velocidad disminuye, es un movimiento desacelerado. Y aquí hay diferentes elementos dentro de este movimiento. Tenemos lo que es la velocidad inicial, tenemos la velocidad es constante, ¿ya? La velocidad es constante, variado. Entonces tenemos lo que es la velocidad, tenemos también, aquí son dos carros diferentes, ¿ya? Este carro amarillo y este carro verde. Entonces en este carro amarillo, velocidad inicial y vamos a poner aquí velocidad final. Y también tenemos lo que es la aceleración, que está representado por la letra A, ¿ya? Entonces aquí en el verde, en el automóvil verde, tenemos el 8 como velocidad inicial y el 2 como velocidad final. ¿Por qué? ¿Por qué empieza con 8 y luego con 2? Porque ha disminuido su velocidad, ¿ya? Ha bajado su velocidad, entonces esta es la velocidad final. Y este vendría a ser la aceleración, ¿ya? Muy bien, ¿cuáles son sus características? La trayectoria, como ya les había mencionado, se va a describir, es en línea recta, ¿de acuerdo? La trayectoria va a ser en línea recta. La aceleración es constante, no cambia su valor. La aceleración no va a cambiar su valor. Y el valor de la velocidad es variable. ¿Por qué variable? Porque sí hay un cambio, ¿ya? Ya habíamos visto en la imagen, dentro de lo que es la velocidad, puede iniciar con 2 metros por segundo y luego terminar, por ejemplo, con 8 metros por segundo, ¿ya? La velocidad es variable. Ahora, esto sí es importante, es muy importante que aprendas cuáles son los símbolos de los de las distintas mediciones, ¿ya? Por favor, esto es importante, porque si tú sabes los símbolos, se te va a hacer más fácil cuando empecemos a hacer los problemas. Entonces, la D que tú encuentres en lo que es el movimiento rectilíneo, la D es distancia. La T, tiempo. La V con la I va a ser la velocidad inicial.
¿ya? El módulo de la velocidad inicial. La V con la F es la velocidad final, ¿ya? Ojo en eso. Tenemos velocidad inicial y tenemos la velocidad final. La A, como ya les había mencionado, es la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces repasemos una vez más. La D distancia, la T tiempo, la V I velocidad inicial, la VF velocidad final y la A aceleración. En algunos libros la velocidad inicial en vez de la I le ponen así, con una bolita aquí, como si fuera un grado. ¿Ya? Pero en el libro que nosotros estamos trabajando es VI, velocidad inicial. Muy bien, ahora, ¿cuál es su unidad? Según el Sistema Internacional de Unidades, nosotros ya hemos trabajado magnitudes, ¿no? Dentro de las magnitudes sabemos que tienen una medida. Aquí también, según el Sistema Internacional, la distancia se va a medir con su unidad, es el metro. El tiempo, su unidad, segundo. La velocidad inicial y velocidad final va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ambos son velocidad, ¿ya? Entonces las dos se va a trabajar metro por segundo. Entonces cuando tú termines un ejercicio y te pide, por ejemplo, hallar la velocidad y termines con una respuesta, tú tienes que poner velocidad, tu respuesta, vamos a poner que sea 10 y tienes que agregarle metro por segundo, porque así es esa es su unidad. Ya no puedes ponerme solamente 10. ¿10 qué? No, tienes que completar los datos. Si es tiempo, me tienes que poner, profesora, me salió 8. ¿8 qué? 8 segundos, porque me está hablando de tiempo. Profesora, me salió 5 de respuesta. ¿5 qué? Me pidió distancia. Entonces tienes que poner 5 metros. ¿De acuerdo? Ojo en eso. Por eso es que tienes que aprender la teoría para poder desarrollar correctamente, ¿ya? Muy bien, continuemos. La aceleración es metro por segundo al cuadrado, ¿ya? La aceleración es metro por segundo al cuadrado. Si tú me pones una respuesta, 25, y me pones metro por segundo al cuadrado, yo me estoy dando cuenta de que estás hablando de la aceleración. Ya simplemente por la unidad que le pones, sé que este valor es de la aceleración. Ya, vamos a continuar. Muy bien, para hallar la aceleración nosotros tenemos una fórmula que no es muy complicada, solamente hay que recordar. La fórmula es la siguiente. La aceleración es igual a la velocidad final, que está aquí, menos, vamos a restarle la velocidad inicial sobre el tiempo. Repito, la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, primero en este ejemplo definamos cuál es nuestra velocidad inicial y cuál es nuestra velocidad final. A ver. Listo. Muy bien, definamos entonces, ¿cuál es nuestra velocidad final? 14. A 14 yo le voy a restar la velocidad inicial. Este móvil empezó con 6 metros por segundo. Entonces yo voy a restar 14 menos 6, aquí está, 14 menos 6, sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Un segundo sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Realizo esta operación. 14 menos 6 es 8. 8 entre 1, yo sé que va a ser 8. Y mira, está completo. Metro por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que estoy hablando de la aceleración. ¿Ya? En este ejemplo, el móvil empezó su velocidad con 6 metros por segundo. Así se lee ya, 6 metros por segundo. Y luego su velocidad final cambió a 14 metros por segundo, pero en un intervalo de un segundo, ¿ya?
Ahora, para allá la velocidad final. Miren, no te compliques, la velocidad final, su fórmula está relacionada con esta fórmula, ya con esta. La velocidad final está relacionada con esta fórmula, ya. Este tiempo que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? A multiplicar, ¿sí o no? Listo. Yo quiero quedarme solo con la velocidad final. Esta velocidad inicial está restando. ¿Cómo pasa al otro lado? Exacto, a sumar. Entonces sería velocidad inicial más tiempo por aceleración. ¿Sí o no? ¿Te diste cuenta? Es lo mismo, mira la fórmula aquí. Aquí está. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos tiempo por aceleración. ¿Por qué más menos? ¿Por qué más menos? Porque el más va a ser cuando el movimiento acelera. Cuando ha aumentado, entonces vas a utilizar más. Pero cuando el movimiento es desacelerado, vas a utilizar menos. ¿Ya? Pero casi la mayoría siempre utilizamos más porque siempre todo móvil, en la mayoría de los ejemplos, aumenta su velocidad. ¿Ya? Entonces, a ver, las unidades de medida según el sistema internacional, recordando la velocidad final, metro por segundo, velocidad inicial, metro por segundo, tiempo, que es la S, tiempo, y la aceleración, que vendría a ser metro por segundo al cuadrado. Muy bien, en el ejercicio número 5 me pide calcular el módulo de la aceleración. Recordemos cuál es la fórmula de la aceleración. Yo sé que la aceleración está determinada por la letra A, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y ahora la palabra que siempre utilizamos es reemplazar ahora el valor, reemplazar. Aceleración no sé cuál es lo que estoy queriendo hallar, es igual. La velocidad final, ¿cuál es? ¿Con qué terminó su velocidad? Muy bien, niños, 18. A 18 le voy a quitar la velocidad inicial, que vendría a ser 6. Menos 6 sobre el tiempo, que es 3. Muy bien. Restamos, la aceleración es igual. 18 menos 6, ¿cuánto es? Vamos, resten en casa. 18 le quitamos 6. Muy bien, es 12. A 12 entre 3 ahora. Por lo tanto, la aceleración es igual, 2 entre 3, a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la aceleración. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. Calcula el módulo de la velocidad final. Muy bien, profesora. Utilizamos la fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Vamos a ver. La recta de esta aceleración me dice que va hacia allá, ¿no? Entonces no estará retrocediendo. Más la aceleración por tiempo. Estamos guiándonos de la fórmula. Velocidad final no sé cuál es igual. ¿Con qué velocidad inició? Con 10 metros por segundo. 10 más la aceleración fue de 2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es 3 segundos. Aquí está, tiempo. Entonces tenemos primero la multiplicación, 10 más 2 por 3, 6, velocidad final. Entonces la velocidad final va a ser igual, 10 más 6, 16 metros por segundos, porque estoy hablando de velocidad, ¿ya? Entonces vendría a ser 16 metros por segundo. Empezó con 10 metros por segundo,